tema del nombre de nuestra iglesia The topic of the name of our church ha sido mencionado en diversas presentaciones. has been mentioned in different presentations. Y ahora tenemos la oportunidad de verlo basado de acuerdo a documentos históricos. And now we have the opportunity to look at it closer based on historical documents. Así que vamos a analizarlo desde dos perspectivas. So we will analyze this from two perspectives. En relación al origen del nombre como tal y al uso dado. In relationship to the name in itself and the use given to it. Bien, la primera referencia que The tenemos first reference that we have parte del adventismo. is part of Adventism. Y como pueden ver en la pantalla, And as you can see here on the screen, fue en el año 1870 it was in the year 1870 que encontramos por primera vez el nombre Sociedad Internacional de Tratados. that we find the name for the first time, Tract and Missionary Society. Sociedad Internacional de Tratados. The International Tract and Missionary Society. No missionary, no. This came after. Only Oh, this. lo siento, International. International Tract Society. Sí, lo entiendo. Entonces, en 1870 encontramos el nombre So in 1870 we find the name Sociedad Internacional de Tratados. International Tract Society. ¿Cuál es el origen What is de the este origin nombre? of this name? Bien, este nombre fue propuesto por el hermano S.N. Haskell. This name was proposed then by Brother S.N. Haskell. Él estableció una institución en Nueva Inglaterra He established an institution in New England que la denominó Sociedad Misionera y de Tratados. that he named Tract and Missionary Society. Y el hermano James White se interesó mucho por esta institución. And Brother James White was then very interested in this institution. Y él mismo lo propuso ante la conferencia general. And he himself proposed it before the General Conference De manera que fuera una institución en la conferencia in a general. way that it would be an institution within the General Conference. Y tenía básicamente dos modalidades de acción. And it had two types of actions. Por una parte se dedicaba a la distribución de publicaciones para la distribución del mensaje. One was for the distribution of the message, publication for the distribution of the message, Lo cual se podía hacer por voluntarios o por colportores, which would be done voluntarily or through canvassers. y también disponía de un grupo de corresponsales o periodistas, And it also had to do with a group of journalists y que veremos en la próxima diapositiva, that we will see in the following slide, que recopilaban información y la publicaban también. that they compiled information and published it as well. Esta Sociedad Internacional de Tratados This International Tract Society sería lo que se convertiría más tarde en el Departamento de Publicaciones de la Asociación General. would become the publishing department of the General Conference. Aquí ven la fotografía, You see here in this lamento que picture, no esté mucho más clara, I'm sorry that it's not clear, son de los archivos de la Conferencia General de la Iglesia Adventista. they're actually coming from the archives of the General Conference of the Adventist Church. Y aquí pueden, bueno, no sé si lo pueden visualizar, pero son tres mujeres I don't know if you can visualize this here, but there are three women in this picture. y ellas eran prácticamente las que recopilaban información, preparaban publicaciones y entonces se distribuían. And they were the ones that compiled the information, prepared these publications, and distributed them. Ya en 1883 Then in the year 1883, contamos con el nombre Sociedad Misionera Internacional de Tratados. then it became the International Tract and Missionary Society. Y de hecho aparece por primera vez con este nombre en el anuario de 1883 de la Iglesia Adventista. And in fact, we find this in the 1883 yearbook of the Adventist Church. Y formaba parte del anuario de la Conferencia General. And it was also part of the yearbook of the General Conference. Y aquí podemos ver el informe que dio esta institución, la Sociedad Internacional Misionera de Tratados. And we could see the report that this institution called the International Tract and Missionary Society gave. Bien,
Ahora llegamos a 1888 Now we arrive at 1888. y aquí observamos que en el boletín diario de la Conferencia General de 1888, We see here that in the daily bulletin of the 1888, en el volumen 2, el número 4, volume 2, number 4, correspondiente al 23 de octubre de 1888, corresponding to October 23rd of 1888, encontramos exactamente el nombre: we find this name exactly. Sociedad Misionera Internacional. International Missionary Society. Y que después, inmediatamente, And then it's left immediately, sería sustituida también en ese año, would be lamentablemente. substituted in that year, unfortunately. Sin embargo, Nevertheless, aunque a nivel de conferencia general no fue usado ya más, even though at the level of the General Conference it was no longer used, cuando se fundó la Casa Publicadora de la Unión Alemana en Europa, when the publishing house was formed in Europe, in Germany, ellos utilizaron ese mismo nombre they used that same name. y le llamaron Internationale Traktatgesellschaft. And they called it Internationale Traktatsgesellschaft. Entonces es Sociedad Internacional de Tratados. So it's the International Tract Society. Así que aquí vamos a encontrar el vínculo que se establece desde 1888, pasando por 1889 hasta 1914. Then we see here the link from 1888 to 1889 to 1914. Aquí tienen tres muestras, tres portadas, Here you have 3 images. corresponden a portadas de publicaciones de la publicadora de la Unión Alemana. They're covers from the German publishing house. Entonces aquí ven una escuela sabática de 1898 Here's the Sabbath School of 1898. y ven que está bajo el nombre Sociedad Internacional de Tratados de Hamburgo. And you see here that International Tract Society of Hamburg. También publicaciones de la hermana White. Also, Sister White's publication. Aquí tenemos el deseado de todas las gentes en alemán Here we have the German Desire of All Ages. y publicado también por la misma Sociedad Internacional de Tratados de Hamburgo. The Desire of Ages, and then we see here also a pamphlet from Hamburg. Entonces, en Hamburgo estaba la sede de la División Europea. So then in Hamburg we had the headquarters of the European Union, Teníamos la sede de la Unión Alemana. and we also had the headquarters of the German Union, Y la sede de la Casa Publicadora para todos los idiomas, para todos los países de habla alemana. and the headquarters of the publishing house for all the countries of the German language. Y aquí tenemos otra portada que es el vidente de Patmos y el porvenir. And here we have another cover, which is that of Patmos and what is to come. El autor es Conradi And the author is Conradi. y también fue impresa en 1911 por la misma Sociedad Internacional de Tratado de Hamburgo. It was also printed in 1911 by the same International Tract Society of Hamburg. Bien, pasemos ahora a 1919. Now let us go on to the year 1919. De abril a septiembre de 1919, From April to September of 1919, nosotros encontramos las primeras portadas de nuestras escuelas we sabáticas. find the first covers of our Sabbath school lessons. Esta, por ejemplo, es de 1919 y veamos el nombre que tiene aquí. This one is from 1919. Let us take a look at the name that it has down Y here. se llama Internationale Missionsgesellschaft des Siebenten Tags Adventisten Deutsche Union Würzburg. And it's called International Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Unión Alemana, Würzburg. International Tract Society of the Seventh-day Adventists in Würzburg. Sí. Y lo mismo lo tenemos en la próxima portada, And de the same Escuela we Sabática. have in the following cover of the Sabbath school. Esto quiere decir, This is to say then, Würzburg era la central de nuestra iglesia Würzburg was the headquarters of our church. y era el centro de publicaciones. And it was also the center or the headquarters for the publishing house. Y vemos el seguimiento del nombre. And we see here the name that was then passed on.
Pero nosotros queremos ir al registro que es en diciembre de But we'd 1919. like to go to this registry of December 1919. Les he mostrado esta antes de las lecciones I have shown you this of the lessons porque es antes inclusive del registro de la Unión Alemana. because it takes place before the registration of the German Union. Y el nombre ya estaba claramente definido para nuestros hermanos. And the name had been clearly defined for our brethren. Ahora, cuando ellos se registran, When they are registered, y ellos se registran they register themselves exactamente el 20, perdón, no puedo verlo bien aquí, pero es diciembre de 1919. but it's December of 1919. Entonces, la definición que se da del nombre es el siguiente. So the definition of the name that is given is the following. Lo voy a leer primero en alemán porque es la versión I'm going original to y read it in después lo German vamos a... first because it is the original, and then I will do the Entonces, die translation. internationale Missionsgesellschaft des Siebenten Tages Adventisten, alte Zeit, 1844, selbstständige Richtung, Deutsche Union besteht seit 1844. Entonces, So then, la Sociedad Misionera Internacional the International Missionary Society de los Adventistas del Séptimo Día, of the Seventh-day Adventists, existente desde 1844, who initiated in 1844, no, staying firm staying since, firm since 1844, thank you, Unión Alemana German Union, desde 1844. since the year 1844. Así que este es el nombre completo del primer registro de la Unión Alemana. This is the complete name of the first registration of the German Union. Así que Sociedad Misionera Internacional está constatada. So International Missionary Society is it. Iglesia Adventista del Séptimo Día también. Of the Seventh-day Adventists, yes. Pero tenemos esta adición But then we add on here, de la línea que ha permanecido desde 1844. staying firm since 1844. Esa sería una adición que se da en el registro. That was something added on in this registration. Pero ahora viene una aclaración muy importante. But then we have a very important clarification here, Entonces, el próximo paso del registro, The el next próximo párrafo dice, or the next paragraph, better said, of this registration states, desde el año 1914, since the year 1914, actúa independientemente de la Sociedad Internacional de Tratados, a la cual pertenecía antes. since the year 1914, she acts as an independent society separated from the International Tract Society, which formerly belonged to. Y estos dos párrafos son muy significativos. And these two paragraphs are very significant. Entonces, la Sociedad Internacional de So Tratados then the International Tract Society era la institución de la Iglesia Adventista de la cual ahora ellos se distancian. Habían sido también formalmente the distanciados. institution of the Adventist Church of which they separate themselves. Pero entonces ellos establecen la claridad al respecto de esto. But then they clarify this in this respect. Y es desde 1914. And it is from 1914. Bien, vayamos adelante. Let us go forward now. Bien, aquí tenemos el Guardián del Sábado. Here we have the Sabbath Watchman. Es la primera edición It is the first edition. y se llamaba literalmente no Guardián del It Sábado, wasn't literally called Sabbath Watchman, sino el Atalaya de la Verdad, but the Watchman of the Truth. Wächter de Wahrheit. Wächter der Wahrheit. Entonces, el primer año es el 1919. And the first year being 1919, Esta es una edición especial y es la primera. and it is a special edition, and it is also the first edition. Y vamos a ver cómo se presentan en esta primera edición. And we will see how they present themselves in this first edition. Bien, ellos se presentan como Sociedad Misionera Internacional They present themselves as International Missionary Society de los Adventistas del Séptimo Día. of the Seventh-day Adventists. Hasta ahí. That's it. Ese era el nombre dado en la publicación. That was the name given in the publication. Y está suscrito por la Unión Alemana, And then we find here it being subscribed by the German Union, Unión Suiza, the Swedish Union, Switzerland Union, sorry, from Switzerland, the Union from Switzerland, y la Unión Holandesa. and the Dutch Union.
Y esta revista, el Atalaya de la Verdad, aparecía quincenalmente. The Watchman of the Truth was then published every 2 weeks. Era quincenal. Yeah, Every 2 every weeks. 15 days, yeah, it's the same. Entonces nos damos cuenta que en el registro estaba el nombre en sentido completo. So then we have that in this registration, we had the complete name. Y en las publicaciones tenemos solamente parte del And in nombre. the publications, we only have parts of the name. Bien, sigamos avanzando en el tema del nombre. Now let us continue with this topic of the name. Y lo hacemos en forma And we cronológica. do so in chronological order. Bien, en el protocolo de Friedenau, In the protocol of Friedenau, que se celebró desde el 21 de julio al 23 de julio de 1920, which was July 21st to 23rd of 1920, es interesante ver cómo se presentaron nuestros hermanos. it is interesting to see how our brethren presented themselves. Entonces, aquí tenemos a Döschler, Here we have Dörschler, y él se presenta como representante de la Sociedad Misionera Internacional. and he presents himself as the International Missionary Society representative and the people. Veamos cómo Conradi nos presenta a nosotros. Let's see how Conradi presents us. Bien, primero nos da el nombre de que somos el movimiento opositor, He first says that we are the opposition movement, pero ya prácticamente al final del protocolo, en una serie de preguntas expuestas, but at the end of this protocol, concerning some questions, él expresa el nombre también he expresses the name as well. y cuestiona el derecho que teníamos de usar este And nombre. he questions the right that we had to use his name. Entonces la pregunta es, So then the question is que Conradi dirige a nuestros hermanos. that Conradi En then Friedenau. directs to our brethren in Friedenau. ¿Piensan ustedes que pueden tener y seguir teniendo el derecho de contactar a la dirección de la Conferencia General Had they further a right without contacting the leadership of the General Conference publicar periódicos y revistas to publish periodicals y además establecer su propia unión and to then also found their own union, y ordenar pastores to ordain ministers, y llamarse a sí mismo Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día? and to call themselves International Missionary Society of the Seventh-day Adventists? Así que era un hecho So para then- ambas partes. It was actually already done on both parts. Era un hecho el nombre. The name was done, and Nuestros hermanos se identificaban con este nombre our brethren identified themselves with this y name, la Iglesia Adventista también nos identificaba con ese and the nombre, Adventist Church also recognized us with this name, aunque lo cuestionaran. even though they questioned it. Bien, sigamos avanzando So cronológicamente. then let us go on chronologically. Bien, en el próximo, que ahora sí se llama Guardián del Sábado, ¿ya? Now, in this one, it is called Sabbath Watchman, Y encontramos un informe muy interesante. and we find a very interesting report here. Encontramos el informe de la Unión Alemana del 6 al 8 de enero de 1921. We find the report of the German Union of January, Del 6 al 8 de enero from 6th to the 8th of January de of 1921. 1921. Pero en este informe But in this report que se publica, that is published, se presenta una resolución que había sido tomada, it muy interesante. presents a very interesting resolution that had been taken. Y esto es muy importante para It nosotros. is very important for us. Primero lo voy a leer en alemán. I will first read it in German. Damit alle Glieder der Gemeinde in alle Länder einerlei Glauben und Erkenntnis in Christus kommen können, traten die Ausschüsse der Deutsche und Holländische Union zur Wahl der internationalen Ausschusses am 5. September 1920 in Berlin zusammen. Entonces, de So modo que los miembros de iglesia en todos los países, The members of the church in all the countries, con esa misma fe with that same faith, y con ese mismo conocimiento de Cristo, with that same knowledge of Christ, se reunieron dos comités. two committees gathered.
el Comité de la Unión Alemana y el Comité de la Unión Holandesa. the Committee of the German Union and of the Dutch Union. Y ellos eligieron un comité And they chose one committee, que se llamó Comité Internacional. and it was called the International Committee. Y eso pasó en Berlín And that occurred in Berlin, el 5 de septiembre de 1920. September 5th of 1920. Fíjense que siempre hasta ahora, este momento, estamos hablando única y exclusivamente Unión Alemana. So then up to now, we are only talking about the German Union. Así que el 5 de septiembre de 1920 So September 5th of 1920, se elige un comité internacional. an international committee is then chosen. ¿Con qué objetivo? With what objective? De poder reunir a toda la hermandad distribuida en distintos To países. be able to gather all these members who were scattered in different countries. Y los miembros And the members de este comité internacional Of that international committee tenían un presidente had a president y miembros. and members. Y de hecho esto sería un precedente a lo que sería la conferencia general. And it would precede what the General Conference would be. Y de hecho el primer presidente de este comité internacional fue el hermano Vermeulen In de Rotterdam. fact, the first president was Brother Vermeulen from Rotterdam. Y vemos que básicamente estaba formado por hermanos de Holanda y de Alemania. And we see here that it was formed by brethren from Holland and Germany. Y esta fecha es muy And significativa this como day precedente. is very significant as a precedent. Bien, vayamos adelante. Then let us go forward. Ahora vamos a ver la transición de otra modalidad en el nombre. So then we will see here another name. No, it's a transformation of the name. Okay, the transformation of the name. Sorry. Ya, entonces aquí ustedes ven una versión de El Guardián del Sábado. We see one version of the Sabbath Watchman here. Es el segundo año, el Which is número 8. The second year, number 8. Y el nombre que tenemos aquí es Hoja de Iglesia de la Sociedad Misionaria Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Unión Alemana. We have here then the International Missionary Society, and it talks about the German Union. Ahora bien, So then, la primera vez que encontramos que este nombre adquiere un anexo, the first time that we find that this name is annexed, lo encontramos en esa versión del segundo año, pero en la edición número 10. we find it in the same year, but the 10th edition. Y entonces aquí también tenemos Guardián del Sábado, We have Sabbath Watchman here as well, Hoja de Iglesia de la Sociedad Misionera Internacional the International Missionary Society de, pamphlet, de los Adventistas del Séptimo Día, Unión Alemana, a Seventh-day Adventist German Union, pero fíjense en la edición que tenemos but aquí. notice what was added on here. Aquí es Movimiento de Reforma. Reform Movement. ¿Cuándo decidieron esto? When did they decide to do this? Veámoslo en detalle. Let Hubo us una see this resolución para in esto. detail. There was a resolution for O this. sea, no fue un acto arbitrario. It wasn't something done arbitrarily, Veamos cómo funcionó. but let us see how it occurred. Bien, aquí tenemos un informe de una reunión de la Unión Alemana Here we have a report of the German Union que se celebró del 4 al 7 de agosto del año 1921. that occurred from August 4th through the 7th of 1921. Bien, y hubo varias resoluciones que se tomaron. And various resolutions took place. No tenemos tiempo de analizarlas todas, We don't have time to analyze them all, pero por lo menos estas tres sí quería but at presentárselas. least these three I did want to present. Bien, tenemos la resolución número 3. We have the third resolution here. Y aquí se menciona la necesidad de organizar a todos los miembros distribuidos en distintos And países. here it mentions the need of organizing all the members distributed in different countries. Recuerden que ya habían hecho una reunión previa, que Remember ya era el Comité Internacional. That they'd held a meeting before where they obtained the International Committee. Bien, entonces, este Comité Internacional So then ahora this International Committee now llega a otra quinta resolución. comes to another fifth resolution.
y ahora deciden que van a adjuntar el nombre Movimiento de Reforma. And now they decide that they're going to use the name Reform Movement. Recuerden que esta es la edición número 10 del segundo año del Guardián del Sábado. Remember, it is the 10th edition of the second year of the Sabbath Watchman. 4 ediciones antes de la número 10. 4 editions earlier than En that cada one. una hay un artículo completo We find in each one a complete article en relación a cómo la reforma estaba predecida en el espíritu de profecía of how the reform had been foretold in the spirit of y prophecy corresponde a la experiencia de los fieles. and corresponds to the experience of those that remained faithful. Y entonces, en ese momento se decide, y lo dice claramente, So then at that moment it is decided and it is clearly dice, stated por votación unánime, through a unanimous vote, se decidió it was decided eliminar to eliminate la antigua línea que permanece desde 1844 the old line which is still standing from 1844 y añadir entonces movimiento de reforma. and then add on to it the reform movement. Así que esto nos da exactamente la transición. So then it gives us the Del nombre. exact transition of this name. Sigamos con el Comité Internacional. Let us go on now with the International Committee. Recuerden, no tenemos conferencia general en sentido estricto Remember, todavía, we don't have the General Conference in its strict sense yet, pero sí hay un Comité but Internacional. there is an International Committee. Y también toman una sexta resolución And now they take a 6th resolution donde convocan a los delegados de todos los países where they speak of all the delegates of all the countries que desean unirse al movimiento de who reforma. wish to be united with the reform movement. Y entonces convocan una reunión para el 18 de noviembre de 1921 So then they ask for a meeting of the 18th of December of 1921. y ruegan que todas las iglesias lleven sus delegados que desean ser representados. And they ask that all the churches that would like to be represented to please send their delegates. Y esta reunión fue fundamental, And this meeting was fundamental. la del 18 de noviembre de 1921. Of December 18 of 1921. ¿Por qué razón? For what reason? Porque desde el 11 al 31 de mayo en 1922, Because May 11th through the 31st of 1922, ellos, nuestros hermanos, enviaron desde ese comité internacional formado, our brethren from that international committee that had been formed enviaron, saben, la delegación a San Francisco, la Conferencia General de la Iglesia Adventista. sent the delegation to the General Conference session in San Francisco. E imprimieron el folleto Jesús llora sobre su pueblo. And they printed this pamphlet, Eso lo Jesus conocen. weeps over his people. You Ahora, know lo this. significativo es So what is significant here is que ya aparece Sociedad Misionera Internacional Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. the International Missionary Society Seventh-day Adventist Reform Movement Así is que found. ese comité So internacional then that international committee ahora había recibido delegados de todos estos lugares had now received delegates from all these places listed here para la fecha del 18 de noviembre de for 1921, the date of December 18 of 1921. porque esa fue la circular de convocación. Because that was the newsletter of convocation. Y entonces tenemos la Unión Americana, Unión Alemana, Estonia, Suecia, Suiza, Holanda, Dinamarca, Yugoslavia, Hungría y Rumanía. We have the American Union, German Union, the Estonian Union, Swedish, Switzerland Union, Hollandish Union, Danish Union, Yugoslavian, Hungarian, and Romanian Union. Y entonces eso parte de la reunión del 18 de noviembre de 1921. So then that is from the meeting of December 18 of 1921. Bien, aquí tenemos algo muy importante. Here we have something that is very En important. 1923, con el nombre. In the todavía. 1923 with the name still, Recuerden que la Remember Unión Alemana se había registrado that the German Union had been registered en diciembre de in 1919 December of 1919 con el nombre,
partiendo desde la línea antigua de 1844, with si the name recuerdan, ¿no? standing firm from 1844. You remember Bien, this. pero ahora había habido una resolución But then a resolution had taken place que esa sección del nombre se elimina. that section of the name would be eliminated. ¿Cuándo lo hacen ellos? When do they do this? Bien, aquí tenemos la corrección en el registro We have the correction here in the registration en el gobierno alemán. and with the German government. Y eso ocurrió el 14 de febrero de 1923. And that occurred February 14th of 1923. Y aquí tenemos el registro And here en we Würzburg, have the registration in Würzburg, donde claramente se especifica, ustedes pueden ver la línea, en el registro está borrado desde la línea antigua de 1844, and you can see here where they scratch out the standing firm since 1844. y se añade ahora sí movimiento de And now reforma, to that they add reform movement. de acuerdo a la resolución que ya había sido tomada. According to the resolution that had taken place. Así que vemos toda la trascendencia del nombre. So we see the transcendence here of this name. Bien, llegamos a Now 1925 we come to the year 1925, y ya tengo que acabar. and now I have to conclude. Bueno, aquí tenemos la portada de los principios de fe originales de 1925 Here we have the cover of the Principles of Faith of y 1925, tenemos exactamente ese and nombre. we have exactly that name. Y aquí tenemos también recibos de And here we have transferencias the receipts of some transactions, y nos damos cuenta que el nombre es Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma. International Missionary Society, Seventh-day Adventist Reform Movement. Y quiero llegar hasta aquí. And I'd like to conclude Ahora, here, el registro de la conferencia general. this registration of the General Conference, Sabemos que tuvo dos fases, We know 1925-1929. it had two phases, Sí. 1925 and 1929. Ahora, el nombre Now the name lo tenemos claramente aquí, aunque we no se have vea here tan bien, clearly, even though pero Can't es see it well. Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. it says here clearly International Missionary Society of the Seventh-day Adventist Reform Movement. Y solamente quería mostrarles esta de 1928 I only wanted to show you this of 1928, para ver cómo ambos nombres estaban cohabitando. so you can see how both of these names co-inhabited. Entonces, aquí tenemos una portada de Escuela Sabática de So 1928 we have here a cover of a Sabbath School lesson of 1928. y fíjense que tenemos la parte superior con un nombre y después tenemos también la parte inferior con un We nombre. have the upper part with a name and the bottom part as well. Entonces, aquí tenemos So en here la we parte have, de arriba on top, Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. here we have the International Missionary Society Seventh-day Adventist Reform Movement, Y ahora tenemos publicada por and then here we have it published by la Conferencia General the General Conference de los Adventistas del Séptimo Día, of the Seventh-day Adventists Movimiento de Reforma. Reform Movement. No volvieron a repetir Sociedad They Misionera did Internacional. not repeat the International Missionary Society. Entonces, el tiempo se terminó. My time has concluded. Estos breves documentos These brief expuestos documents that I have shown to you here nos permite confirmar la autenticidad de la identidad de nuestro nombre. permit us to identify the authenticity of the identity of our name. No es el fruto de la casualidad. It is not the fruit of coincidence. Tiene un seguimiento desde 1870 It began in 1870 y tuvo su proyección desde Estados Unidos a Europa and projected itself from the U.S. to Europe. y posteriormente también aquí por encontrarse la conferencia general. And then here later on, because the General Conference Así is que el here. Señor nos ayude a tener comprensión acerca de este tema, So that may the Lord help us to understand this topic, a no dejarnos perturbar por cualquier tipo de especulación acerca del to nombre, not let ourselves be perturbed for any speculation we may have concerning the name, porque la documentación histórica es absolutamente cristalina al because the respecto. historical information is very clear. El Señor nos bendiga. May God bless us. Amén. Amen.